Got it. Bien. Si quieren, mira, podemos arrancar. Yo tengo son varias cosas. Primero podemos arrancar, si quieren, comentario de cómo se lee un help de R, que creo que nunca lo hicimos. 2 minutos, ¿sí? Pero vamos a repasar. Voy a compartir pantalla un segundo, ¿puede ser? Y le voy a mostrar. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Sí, se ve bien. Sí. Bien. Miren, yo acá le puse al help de R KNN, la función KNN. ¿Sí? Quiero saber cómo funciona KNN. La estructura del help de R es siempre la misma, miren, y es súper importante entender esto. Arriba a la izquierda aparece el nombre de la función y entre llaves la librería a la cual pertenece. O por lo menos a la cual pertenece el help que me está mostrando. ¿Está bien? No quiere decir que sea la única librería que tenga la función KNN. De hecho, a propósito elegí esta, no es la única. Pero me está diciendo, te voy a contar qué es la función KNN de la librería NABOR. ¿Sí? Después viene una pequeña, mínima expresión en general que se entiende más o menos que core no hace la función. Te dice, bueno, encuentro los K vecinos más cercanos de un query de múltiples puntos. Lo que viene después es una descripción que en general es la que en inglés te dice básicamente qué hace la función. Te dice, che, te encuentra los K vecinos más cercanos de múltiples puntos que estás queriendo buscar. En el argumento usage, esto es re importante también que lo miren, porque ¿qué es lo que te aparece acá? Acá te aparece el nombre de la función, entre paréntesis, cómo es la llamada default de la función. Entonces, miren, ¿por qué es importante leer esta línea? Porque esto automáticamente a mí me dice, miren, o sea, yo le estoy explicitando lo que mi cabeza hace cuando lee esto. Lo primero que a mí me dice, che, el argumento más importante, que es el primero, no tiene default. Es el que yo tengo que introducir. ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá en data no tiene un igual a algo. Por ejemplo, el segundo argumento, en importancia, es query, pero query tiene un default. ¿Cuál es el default de query? Data, el primer argumento. Esta es una función en particular que lo que hace es agarra los puntos que están en esta matriz y te busca los vecinos más cercanos en la matriz query. Si vos le pasás una sola matriz, data, por default el segundo argumento te lo toma igual el primero. Entonces, cuando yo veo esta expresión, me doy cuenta que sí o sí esta función la tengo que llamar por lo menos con una matriz, que es data. Y todo lo demás va a correr solo, porque tiene un default para el segundo argumento. Mentira, no tiene un default para acá, ¿lo ven? Acá tampoco tiene default. ¿Está bien? Sí tiene un default EPS y el resto sí tiene un default. ¿Estamos hasta acá? Entonces, lo que a mí me aporta el usage es entender los argumentos con los que yo tengo que llamar como mínimo la función y los que no explicito qué default van a tomar. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí. ¿Eh? Sí, Ale. Ahora después decirlo del ejemplo, que es la mejor parte. No, porque cada parte depende. ¿Por qué explicito esto? Porque depende de que vayas a buscar del help. Sabes a dónde tenés que ir directamente. La parte de argumentos es la que te explica uno por uno todos los argumentos que usa la función. Te va a describir qué es lo que hace con unos argumentos. La parte que podés omitir con más probabilidad es la del detalle, porque el detalle es bastante largo y tiene como algunas detalles de implementación que está bueno saber, pero solo si hay algo que te está fallando y no entendés bien cómo se usa la función. Pero esta te la podés saltear. Es el cuerpo más largo, la parte del detalle. Value es lo que devuelve la función. O sea, hasta acá lo que vimos es lo que chupa la función, lo que toma, que son los argumentos. En la sección value es lo que devuelve la función. ¿Está bien? Entonces, si vos querés saber qué devuelve la función, tenés que ir a value. Y acá te dice, che, te devuelve una lista y te dice qué elementos tiene esta lista y qué son. Eso es importante saberlo, porque cuando vos llamás a la función tenés que saber qué esperar que te devuelva la función. Y lo último, que es lo que más le gusta a Valeria, que es donde va ella siempre, rápido, a los ejemplos. Que te dicen en general, siempre me dio gracia, bueno, a veces te dicen no corra esto, que son los comentarios, y te van mostrando diferentes ejemplos de cómo se usa la función. Esa es la estructura básica, no importa si lo busques en la web, lo busques en la consola de R o en el RStudio, esa es la estructura básica de un help de R. ¿Estamos? Bien. Ahí va. Bueno, enganchemos ahora con el otro tema que tiene que ver con eso, que era que en dplyr, este paquete que estamos viendo, hay funciones que también tienen el mismo nombre que otras de RBase. Entonces, ¿vieron eso que decía Andrés en el help? Dice la función, el help de la función
y a qué librería corresponde. Bueno, a ver. Piensen esto, hay más de 20.000 paquetes en R. La probabilidad de que existan funciones que repitan su nombre entre un paquete y otro es altísima. Entonces hay una forma de explicitarle al R, si vos tenés varios paquetes que tienen el mismo nombre de función, la función de qué paquete querés que tome. Y eso se hace con el operador doble 2 puntos. Capaz que estaría bueno mostrarlo, ¿no? Para que se vea ahí. ¿Tenés ahí a mano que...? Ah, espera. O en RStudio dándole enter al nombre que viene con la librería, ¿no? Porque cuando escribís la función, te tira entre menor y mayor el nombre de la librería también. El intérprete, digamos. ¿No? Esperen que si quieren les muestro en un segundo. O sea, alguno tiene por ahí más a mano, yo justo no tenía esto armado. Mira, a ver, ponemos acá RStudio. Improvisamos acá. Si yo pongo filter acá, ¿se ve? Vale, lo voy a poner un poco más grande. Una cosa que no dije en la clase, ¿no? Primero que si uno hace control L, se borra todo esto. Pero después, justamente, uno quiere escribir el pipe control shift M, lo hace. No lo dije, ¿no? Control shift M. Control E, no lo tenía, eso está buenísimo. No. Filter. Oh, Ven que acá yo puse filter y apareció algo, es una función que existe. Si yo pongo acá filter, bueno, me salen un montón de cosas, pero acá está la que estamos usando, ¿no? Dplyr filter, esta es la que estamos usando, que hace un subset por filas usando los valores de las columnas. Que satisfacen ciertas condiciones. Bueno, perfecto, es esta. Pero también está filter de rbase. Entonces, en una situación cuando estamos dentro de un pipe, creo que no había ninguna ambigüedad. Si uno hace penguins, no sé, filter, y acá, no me acuerdo si era, bueno, sex. Ahí está. Pero no hay ninguna ambigüedad, pero si uno hace filter en la consola, por afuera de un pipe como ese, acá me apareció filter dplyr como default, pero también está este filter. Y así como está esto, también está select. A ver, select puede ser el de dplyr y puede ser la función... bueno, no sé, ¿existe también en rbase? Bueno, hay varias funciones que tienen el mismo nombre. Entonces, cuando hay ambigüedad, siempre piensen en que se puede escribir así. Filter. Cuando uno hace esto, está diciéndole al R que use la función filter de esta librería. Es como el nombre y apellido, ¿viste? Cuando te llamaba Juan, pero había varios Juan en la clase. Bueno, pero ¿qué Juan? Bueno, Juan Pérez sonaste, porque capaz que tenés dos, pero bueno, acá alcanza con el apellido, que es el nombre del paquete de la librería, alcanza. Claro. Bueno, era eso. Y después, el tema del orden. Cuando uno está haciendo estas secuencias de operaciones con estos pipes, obviamente el orden en el que uno hace las operaciones, en general no se puede permutar, no se puede variar ese orden. O sea, da resultados diferentes si uno cambia el orden. Porque si uno, no sé,
le agrega una variable, le agrega una columna, le agrega una variable, y después con esa variable hace otra operación, bueno, no es lo mismo que hacer esa operación y después crear no va a funcionar. O sea, en general tiene que ser la secuencia tiene que seguirse cronológicamente a medida que uno va construyendo el dataset a partir del original, digamos. O sea que piensen cuando lo van escribiendo, cómo van haciendo las operaciones en secuencia, ¿sí? O sea, primero filtro, después hago esto. Y si ustedes se topan con un pipe que es bastante largo, 4 o 5 líneas, siempre pueden ir corriendo por fragmentos de a uno para ir viendo cómo es el resultado a medida que va avanzando, si no se entiende al leerlo. O sea, es verdad que acá hay todo un esfuerzo por escribir, de la gente que desarrolla estas cosas, por escribir, por hacer que las funciones se entiendan bastante, digamos, sean autoexplicativas. El nombre dice, bueno, si uno escribe filter, más o menos ya uno sabe qué es lo que va a hacer, o starts with, ya sabe que son variables que empiezan de tal manera. Bueno, pero igualmente uno puede ir corriendo de a poco, así ve cómo va operando cada paso. Pero en general no se pueden intercambiar. Y bueno, y el último punto que habíamos anotado con Andrés era los nombres de las variables. Recordar que los nombres de las variables traten de que sean entendibles para ustedes dentro de una semana y para el resto, y además, sobre todo, que no tengan el mismo nombre que alguna función. O sea, no le vamos a poner filter a una variable. O no le vamos a poner, no sé, max, min, reservar esos nombres para las funciones de R y no para nuestras variables, porque si no, cuando uno las vuelve a usar, lo primero que hace es usar la variable que lleva ese nombre en lugar de usar la función que uno quiere usar. Así que les va a tirar un error. Bueno, ¿cómo les fue con las En otras? general, el problema es que no les sirve, porque ahora les parece obvio que van a llamar max al índice el que tomó el máximo, el valor máximo. Pero dentro de una semana, max puede ser cualquier cosa. ¿El máximo de qué variable? Por ejemplo. Entonces, lo ideal es poner máximo punto pico, que sea súper claro que guarda ese objeto adentro. Con eso te salvás de dos cosas: de no pisar nada, porque seguro que no hay ninguna función que se llama máximo punto pico. Entonces, y aparte entendés de entrada que es el máximo de los picos de los pingüinos. Yo qué sé. ¿Está bien? Sí, las variables en R pueden tener puntos en el medio, no pasa nada, es como un carácter más. Con Entonces está guión bueno, bajo yo lo también. uso. Ustedes, para no que queden todas las palabras pegadas, si van a escribir así máximo punto pico, le ponen el punto y no hay ningún problema. ¿Está bien? Bueno, y respecto de esto, cada uno de estos ejercicios, creo que la mayoría estaba haciendo esta primera parte del TP, y bueno, eran para ir aprendiendo secuencialmente cada uno de estos verbos, digamos, cada una de estas funciones básicas, de a una, digamos, o combinando dos o tres, finalmente. ¿Alguna duda que tengan puntual o quieren ver alguno en particular? ¿Alguien que quiera compartir algo que hizo? Bueno, si no, el voleo, por ejemplo, el 8, por decir. No sé, ¿qué es el 8? Yo lo puedo ¿Alguien hacer, hizo el no hay 8? problema. Sí, sí, yo lo Valeria. hago. No, dije el 8 por decir, si querés contar otro, contá otro. No. Contemos el que sea, hay alguno que generó dificultad en particular, algo así, podemos hacer una encuesta. Mira, hagamos
Puedo hacer el que me pareció más difícil a mí, que fue 14. Ponele. Dale, perfecto. Dale. Vamos a 14. Bueno, Para que no en lo tenés 14 ahí, lo voy a leer, porque no lo tenés ahí. sí, Enunciado. acá. Lo pego. Dale. Bueno, los que venían con la pista eran un poco más fáciles. En este nos decían que de la base de datos de Penguins había que agrupar los datos por isla y usar la across para encontrar la mediana, que contenga milímetros. Ahora, el tema era que había que agregar, esa mediana tenía que estar en la columna que tuviera el nombre de la columna original y después guión bajo median. Y la cuestión era que en la pista no estaba, pero podíamos buscarlo con el help, signo de pregunta across, y ahí en el help nos decía que para hacer esa parte del nombre de la columna, había que agregarle, esto que vemos acá, en la parte de .names, había que agregarle estas llaves con .call, que es lo que significa de, bueno, ponerle el nombre de la columna, los nombres que ya tenían, y agregarle el guión bajo median, que es lo que puse acá. Y la otra parte era la parte que ya veníamos viendo en las ejercicios anteriores, donde agrupábamos por islas, hacíamos un summarize para que nos dé la mediana y que contenga el string milímetros, sacando a los valores no, porque si no, no puedo hacer ninguna mediana. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo es la cosa? Cuando uno hace un group by, ¿se entiende lo que hace? Como que me los ordena en filas, o sea, me pone arriba a todos los de la misma isla, a todas las filas juntas y así. Claro. Lo importante es, si uno corre acá, Penguins tiene 300 y pico de filas y nada más, pero componé Penguins acá abajo en la consola. Eso. Para que veamos solamente el encabezado. Y subí un poquito ahí para que veamos una cosa, un poquito, no, esto, poner un poquito para arriba si vemos, ahí está. Ven que dice que es un table de 344 observaciones por 8. Cuando uno le agrega ahora Penguins, por ejemplo, group by, como tenías acá arriba, esto, solamente esto, digamos. ¿Sí? Ven que ahora dice que está, son los mismos datos, pero dice acá group by groups y dice islas y son 3. Entonces es como que lo que hizo esto es pensar que los mismos datos están agrupados por islas. Eso significa que todo lo que uno haga después, más abajo, en el pipe, lo va a hacer por cada uno de estos grupos. ¿Sí? Tengo una pregunta que se me ocurrió ahora. Si yo quisiera armar 3 data frames, uno con cada isla, ¿hay alguna función como que me haga como un corte, no sé cómo decirlo, tipo hago group by island y después le pongo una función que sea partir data frame y me abre 3 por uno por cada isla? Claro, para que sean... Bueno, lo que yo haría es esto mismo que está marcado acá, pero a esto lo llamás, ¿no? Lo llamás, no sé, datos de la isla 1 y después... Le pones island igual a Delhi y así. Sí. Claro, Ok, no group by, sino filter. está bien, sí, está bien. Un filter. Claro, yo pensé que por ahí había algo más económico, Puede donde ponías ser. Group by Island y después otro que sea partímelo por Island y chau. Sí, puede ser. Y que en la salida no lo conozco. Si existe, no lo conozco.
Sí, se puede hacer con, bueno, pero es medio... se puede hacer con do, pero no lo haría así, digamos. O sea, también es cierto que no es lo más kosher en este esquema de deep learning, No, porque tal cual. Tal eh, cual. la idea de todo esto es, vos tenés un dataset con todos los datos que tienen algunos una isla, otros otra y demás, pero no te vas a partir esto en 3 datasets diferentes. Todas las operaciones las vas a hacer a partir de este dataset, y en todo caso, si querés ver cosas que le pasan a cada isla por separado, usas un group by o un filter, pero siempre no multiplicando el número de datasets que tenés. Está bien. Gracias. Hay un Bueno, y operador eso muy era el general que se ejercicio. llama do, que entre paréntesis te puede hacer cualquier otra operación de R dentro de un pipe. Entonces, si vos hicieras un group by y después haces pipe y haces do, y entre paréntesis le pones data frame, eso te va a crear por grupo data frames con las características que vos quieras. Pero estoy de acuerdo con lo que decía, me gustó la expresión, no es muy coche, está buenísimo. No es la filosofía en realidad. Justamente tratamos de hacer al revés, que el objeto esté todo completito y después vos lo elaborás por separado, pero de ahí tratar de evitar de ir dejando como pedazos de datasets así separados. Pero bueno, sí, también podría ser posible que lo necesites, ¿no? Como por ahí es parte del laburo de un manejo de datos que tenés que generar data frames separados por grupo, podría ser también requerido. ¿Alguna pregunta? ¿Algún otro ejercicio? ¿Alguna función que resultó más difícil de todas estas? ¿Se entiende el group by y summarize? Eso está bueno, lo del group by, el ejemplo que habías dado antes, Guille, bueno, antes cuando estábamos separados en grupos, por ejemplo, el tema de, no sé, de calcular promedios o de estandarizar una variable a partir de los grupos, creo que es un ejemplo que es como súper claro en eso, en para qué sirve, o sea, cómo usás el group by, que es como que te divide los datos con lo que vos querés, las columnas que vos querés, y después las operaciones que hagas después siguen siendo separadas en grupos. Entonces vos podés hacer un max y el max va a ser para cada uno de estos grupos. Podés hacer un min o podés hacer una nueva columna y estas nuevas columnas van a ser separadas por grupos también. Compartí Todo el tiempo. ese de la tabla que habíamos visto antes y vemos ese. Sí, igual lo borré, pero lo comparto. Era este de acá, ¿no? El 11. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bien. Bueno, lo que habíamos visto antes en el 11 se pedía, perdón por el ruido, es filtrar por uno de las especies, que ahora la voy a cambiar a esto. Y bueno, por ejemplo, en esta especie tenés 3 islas, en la otra especie tenías una sola, por eso la cambié. Y tenemos un group by por island. Entonces, acá lo que vamos a tener es, como mostraba antes Valeria perdón, solamente esta parte. Ok, si corro solamente eso, si solo corro la parte que seleccioné en el código, tengo esta especie, ya la filtré, y ahora la divido en grupos por isla. Y esos son los grupos que van a aparecer acá. El otro ejemplo que había dado Guille era, si acá en vez de group by island solamente, puedo agregar dos variables. Y ahora para ahí que cuando le pones que te lo agrupe por isla y por sexo, ahora lo que cambió acá es, ven que dice que hay 8 grupos, porque son 3 porque hay NAS. Sí, hay NAS, algunos te los divide con NAS. Ok, bueno, Pues, 4 por 2. O sí, en alguno hay una, sí, 4 por 2 debe ser. La cuestión es que ahora, si vos a eso, una vez que está agrupado por isla y por sexo, le haces el summarize, o sea, todo eso que está ahí, lo que genera es esta tablita, que genera esta tablita donde tenés todas las combinaciones de isla, sexo, y para esas combinaciones, el mínimo y el máximo.
como que acá, o sea, estas operaciones que estamos haciendo, en ningún momento se le especifica acá si es por isla, si es por sexo, si es por qué. Es por nada, es el máximo de la columna, estamos diciendo, y le estamos poniendo este nombre. Y fin, no se le dice nada más. Pero como tenemos el group by antes, ya directamente hace este tipo de operaciones o cualquier otra operación que hagamos sobre cada uno de los grupos de forma separada. Entonces después esto va a respetar cada uno de los grupos. Esto que hicimos acá respeta los grupos que armó, que son estos, ¿no? Isla y sexo. En cambio, si fuera solamente isla... Y acá hagamos un ejemplo de mutate. ¿Alguien quiere hacer un ejemplo de mutate que no hicimos? ¿Sigo compartiendo o alguien más quiere? No sé si... ¿Alguien más? ¿Sí, alguien más? Saco así. ¿Alguien que no esté en obra en la casa? Ay, Un ejemplo que igual capaz que es complicado para hoy, pero puede pasar muchas veces que uno quiera que tenga una variable continua y quiera también agrupar ahí, hacer como bins, digamos, y tomarles también ahí los promedios o lo que sea. También eso puede ser muy común, digamos, les puede pasar mucho. Y ahí con un mutate uno tomaría los bins, ¿no? Y después se agruparía por bins. Ezequiel dice que tiene un ejemplo. ¿Dónde estás? ¿Ezequiel Remus? ¿O otro Ezequiel? No, el que no tiene... Ah, ahí te veo, sí. Ahí comparto. Dale. Acá está. Bien. Este era... No sé si es el que estaba haciendo él recién. No, porque no había Sí, creo nada que no, porque no había mutate. cociente. O sea, esto era agregar a Penguins una nueva variable llamada build ratio, que sea el cociente del largo y del ancho. Después, acá estaban dichos pasos por paso, ¿no? Como después quedarse solo con las columnas. Bueno, bien. El primer paso, ¿cómo fue? Hiciste mutate. Claro, acá al principio va primero el nombre que le vas a dejar y después la operación. Y después fuimos filtrando lo que quería. Group by especies y summarize build ratio min. Claro, a ver, correlo, así vemos también el resultado. Dale. Bueno, ¿se entiende por qué son 3? Porque se agrupó por especie. Quiere decir que todo este summarize, que era calcular el promedio de la nueva variable que se creó. No, la nueva variable que se creó es esta. Entonces, una vez que está agrupado por especie, se calcula el promedio de esta variable, eliminando los na. Eso se guarda en una nueva variable que se va a llamar así, pero como está agrupado por especie, esta operación la hace especie por especie, con lo cual por eso hay solo 3. Las salidas son estos 3 números. Por si las dudas, pregunto, ¿probaron hacer el summarize sin agrupar? Eso, borrale la 93. A ver, vamos a probar. ¿Me puedes comentar también? Claro, sí, la comento. Claro. Uno solo, ¿se entiende? Sí. Cuando no están agrupados, lo toma como un solo grupo. Digamos, el default es que todo el dataset es un solo grupo. Así que el summarize lo hace sobre todo ese grupo sin distinguir subgrupos ahí adentro. Así que nada, es... No me acuerdo el número de este ejercicio. Pero... Está bien, no importa. Ahora se los paso igual si lo quieren. Tengo el código. El 13 creo que es. Lo que estaba bueno es que con el mutate creás una nueva columna y después de esa nueva columna estás haciendo cosas con esa nueva columna. O sea, ya la puedes seguir usando como si fuera parte de los datos originales.
cosa que antes me parece que no hacíamos. O sea, agregábamos la columna y listo, la mostrábamos. Acá también la usamos para hacer cosas. Bueno, buenísimo. ¿Alguna duda, más preguntas, comentarios? Yo tengo una duda. En todos los ejercicios, salvo a lo último, como que filtrábamos y decíamos, bueno, filtrábamos por sexo y o sea, pero en sexo igual male y especie igual gentoo. Cuando queremos, por ejemplo, que queremos seleccionar dos islas, no sé, queremos que sean de la isla tal o de la isla tal otra, porque yo probé, por ejemplo, de poner dos filters y pasaba que era un I, no un O, entonces te tiraba nulo porque te decía, bueno, es imposible que haya pingüinos que sean de ambas islas. Entonces, ¿cómo sería el O? ¿Es con case when o algo así? Si vos querés filtrar, claro, si pones dos condiciones separadas por coma es que se den las dos a la vez, si no, tenés que poner... Aunque sean de la misma cosa, ¿no? Tipo especie Sadelí o especie tal cual. Claro, lo que tenés que poner es, fíjate, mira, vamos a hacer esto. A ver si esto responde. Acá, este es el filter de dplyr. Estas son las operaciones que uno puede usar. Funciones y operadores que uno puede usar para construir estas expresiones. Entonces, por ejemplo, ves acá dice que se puede usar estas que están acá. Quiere decir que, por ejemplo, esta dice, no sé qué son estas variables, pero bueno, que el color del pelo sea non o el color de ojos black. Entonces, sin separar por coma, le pones una barrita acá, vertical. Eso es un O, lógico. O sea que tiene que pasar esto o esto. La única cosa es que yo decía es que en lugar de poner el I lógico, uno puede separar las condiciones por coma. Pero para el O tenés que usar esa barrita. Perfecto. Se puede usar el isElement también, ¿no? Yo lo También, uso. todas esas cosas se pueden usar ahí adentro, sí. Muchas de las cosas que veníamos usando se mantienen, digamos, no es que es otro mundo 100% separado. Entonces uno puede poner un isElement, la variable y un vectorcito que tenga las dos opciones que quieren y funciona. Justo ese tema yo lo cubrí un montón en uno de los videos donde puse la parte de filter. Estoy un ratito con eso, con las combinaciones, las operaciones lógicas, digamos. Bueno, está bueno. Ahí lo pueden ver, porque además el libro ese que estaba leyendo y grabando Matías tiene mucho más de lo que yo conté en esta clase. Muchos más ejemplos y funciones. Así que, y está en español y todo, y con los videos esos pueden aprender mucho más también. Por si no vieron el aviso, en la pestaña del campus de material extra tienen el canal con los videos. Bueno. Entonces, el jueves, bueno, vamos a seguir con este tema. Vieron que hay otra guía. Hay otra guía que tiene problemas más integradores. Así que, y más abiertos. O sea, por ejemplo, ¿se acuerdan que hicimos ese experimentito en la clase pasada? Los datos están en una planilla, los tienen que bajar y hacer algo, un gráfico con eso. Bueno, no están en un CSV que uno hace, o en un paquete que uno los importa y ya están los datos ahí, sino que hay un pequeño trabajito de importarlos y prepararlos para poder hacer un gráfico. Entonces ahí hay un poco de manejo de dplyr con ggplot. ¿Es el TP que dice tidyverse? Sí. Ok.
Eso lo hacemos, nos dedicamos el jueves a eso, digamos. Pueden empezar, pero el jueves no va a haber nada nuevo más que eso. Y si querés como adelantar cómo sigue para que sepan cuántas clases siguen después, Ariel. Una clase de... Acá vamos a hacer 3 clases usando las herramientas de Tidyverse, digamos, de Dplyr, de ggplot. Y vamos a ver un poquito de grafos, de análisis de texto y alguna cosita de geografía, ¿no? O sea, claro, entre grafos, análisis de texto y geografía son otras 3 clases, ¿no? Ujú. Está bien, o sea, eso es la semana que viene, martes, jueves, martes de la otra. Yo un comentario acá. Nicolás, ¿estás acá? Nicolás Espiazo, que me escribiste varios mails. A ver si está entre nosotros. Sí, porque te vi como Más temprano participante. está. ¿Estás acá, Nicolás? ¿Y Nicolás? Pues está ahí, no como participante, pero bueno. Sí, está. No sé si está... No, bueno, yo iba a proponer, porque Nicolás me escribió unos cuantos mails diciéndome, capaz que es una inquietud compartida por varios, que quería tener una idea de qué es lo que hacía un científico de datos. Primero me contactó preguntándome, quería saber qué era lo que hacía un actuario, y lo desestimé porque claramente no sé lo que hace un actuario, porque no me dedico a eso. Pero como ni Guille ni Ariel, nadie sabe qué hacen los físicos, por ejemplo, ustedes tampoco, ¿no, Martín? Ustedes no saben lo que hacen los físicos. Bueno, yo tampoco sé lo que hacen los actuarios. Bien, pero sí sabemos por ahí lo que hacen los cientistas de datos nosotros. Y como Nicolás me dijo a ver si se podía contactar conmigo para que yo le contara, pensé que por ahí era una inquietud que era un poco más general. Capaz que a alguno más le interesa saber esto que hace un científico de datos, o Nicolás es el único. Digo, porque entonces en vez de responderle a él o tener una charlita con él, podemos hacer algo un poco más global. Me parece que está buena la idea, seguro que hay más. Lo tomé y lo pensé porque la verdad que él estaba pidiendo eso, y capaz que no está mal si hay muchos que están haciendo la carrera de ciencia de datos y están arrancando, capaz que quieren saber a dónde se están metiendo. Eso es una buena idea. Ahí está, varios dicen en el chat que sí, o sea, ya es suficiente. Bueno, ¿quieren que hagamos 10, 15 minutitos los que vivimos de esto, contar un poquitito de qué se trata? En alguna de las clases, ¿quieren que hagamos eso? Es una propuesta. Sí, el jueves que viene calculo que hay tiempo. El jueves que viene, ¿quieren? Le dedicamos 15 a 20 minutos y no solo yo, digo, Martín, claramente vos también vivís de eso, ¿no? En el sector, sí, privado. Sí, sí. Digo, también Ariel, podemos tener la visión de Guille, de Ariel más en la parte académica, Martín un poco más en la parte, y Matías en la parte por ahí más del sector privado, yo en una zona de interfase con la pata a los lados, y podemos darle un poco de perspectiva que hace un científico de datos, ¿les parece? ¿Está bien? ¿No? Y sobre todo vos, Nicolás, que me escribiste un montón de mails, pero bueno, no está, ¿está bien? Así que lo tratamos la clase que viene, ¿les parece? Dedicamos 20 minutos. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Buenísimo. Cualquier otra cosa, sí, escriban que les parezca que sume, nos dicen. Chao, gracias. Bueno, Una pregunta. ¿Alguna clase? Sí. Respecto al TP grupal, yo estoy medio perdido en ese tema. Ya se sabe cuándo va a ser. no es que estás perdido vos. No hay más información de la que les dimos antes, que fue la que les pedimos que conformen los grupos, y si no tenían grupos los vamos a conformar nosotros. Y no dimos más nada que eso, simplemente que sabemos que el cronograma va a ser este. El jueves terminamos con este TP que lanzamos hoy. Después vienen 3 clases. A la cuarta clase, o sea, el jueves, bueno, en 2 semanas, ahí se anunciaría el TP, y a partir de ahí tienen unos días para hacerlo en esos grupos que les vamos a anunciar. O sea, falta un par de semanas. Si quieren, vamos a dar más detalles, pero bueno, falta todavía ese par de semanas. Genial, genial. ¿Y va a ser un solo TP? Bueno, está el TP y al final de la materia un examen multiple choice. Perfecto, perfecto. Bueno, genial, gracias.
Bueno, gente, nos vemos la clase que viene entonces. el jueves. Dale, nos vemos el jueves. Vale. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.